Como te lo habíamos anticipado en la introducción del programa, vamos a conversar unos minutos con el contador Marcelo Casareto, quien fuera ya hace 12, 13 años el titular de la administradora tributaria de Entre Ríos. En el marco de esa administración se dio una situación muy particular. Hoy a la mañana yo hacía referencia a la figura del contador Marcelo Casareto, trazando por allí algunas diferencias entre lo que tienen que explicar algunos dirigentes del peronismo del otro lado del banquillo. En este caso, Casareto se sentó del otro lado y formuló una denuncia por irregularidades en el Estado. Un dirigente peronista que está del otro lado, en este caso de la ley. En el lado correcto sería, al menos es lo que interpretamos. Hace 12 años detectó una serie de irregularidades vinculadas con la presunta intervención de funcionarios de la administración provincial en un esquema de compensaciones de retenciones que beneficiaba a un grupo de empresarios de la provincia de Entre Ríos. Lo convocamos justamente para hablar de ello porque en estos días se conoció la información de que finalmente y tras 12 años el Poder Judicial va a ventilar en un juicio oral y público esta causa denunciada hace mucho tiempo. Contador Casareto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Estar acá. Gracias por haber venido, por haber accedido a esta entrevista. Sabemos de la agenda muy ocupada que tiene una agenda nutrida, sobre todo en el marco de esta pretensión de volver a ser precandidato a la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Y digo esto porque ya lo fue en el año 2001. Sí, yo en este momento no tengo cargos públicos y no tengo cargos partidarios, pero sí intervengo en el debate público. Todo Entre Ríos está pendiente de este debate parlamentario que se va a hacer mañana, que es el ajuste previsional que pretende hacer el gobernador Frigerio. Así que ahora en un rato ya me voy a Feliciano. Hay una reunión en la sede del Partido Justicialista que convoca el presidente del partido en el orden departamental, que es Damián Arévalo, el intendente, y la presidenta del partido a nivel provincial, que es Silvia Nene Moreno. Así que es una reunión abierta, está muy candente ese tema, sobre todo con la posición que algunos senadores o senadoras que fueron electos por el peronismo no votan de acuerdo a lo que el peronismo indica o lo que indicó el Congreso partidario, sino que estarían por votar a favor de la ley de gobierno. Un viejo debate que se da en todas las fuerzas políticas, ¿no? De quién son las bancas, si son del partido o son de los que fueron electos. Sí, a mí me ha tocado ser electo en alguna oportunidad, diputado nacional, por ejemplo. En esa oportunidad saqué 384.000 votos. Son muchos, no son votos míos, está claro. O sea que para que yo llegara al Congreso Nacional se movilizó gente de Paraná, de Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, de Feliciano, de Federal, por decir departamentos grandes y chicos. Entonces capaz que yo puedo tener una trayectoria, puedo tener un consenso, pero en definitiva siempre se depende de una voluntad colectiva. Cuando esos senadores quisieron representar a su departamento, no fueron con un partido propio o con una vecinal, Sí, claro. fueron con el Partido Justicialista. Y si vos mirás la boleta en la que fueron electos o electas, del 2023 aparecía acá presidente Massa, diputado nacional Bordet, gobernador Val, vicegobernador senador aquel, internet, o sea, una boleta grande de varios cuerpos. Entonces, nadie puede decir Los esos votos votos son son míos. Una parte sí, naturalmente, pero no todos. Entonces, creo que debe haber instancias de discusión y creo que en este caso se estaría malversando la voluntad popular porque la gente eligió a Frigerio para que sea gobernador, pero eligió senadores peronistas para que tuvieran mayoría en el Senado. Entonces no es que vale más una votación que otra. Las dos votaciones son legítimas. Él tiene derecho a proyectar lo que le parezca adecuado y el Senado tiene la responsabilidad de controlar y de limitar ese poder. Bien, bueno, ya abordamos un poco la faceta política del contador Casareto y su actividad en la jornada de hoy, así que doblemente agradecidos por haber accedido a este reportaje.
un tema que por así no está tan instalado en la sociedad, pero bueno, yo hoy a la mañana en mi otro programa hacía referencia al asunto y decía la particularidad que tiene este caso, ¿no? Un dirigente del peronismo que termina denunciando hechos o presuntos hechos de corrupción hasta que la justicia no lo determine, no me creo con la potestad de bajar el martillo yo, sino esperar al fallo judicial, pero todo parece indicar que evidentemente usted tenía razón hace 12 años. Funcionarios de la administradora tributaria de Entre Ríos ejercieron su cargo de manera indebida. ¿Nos cuenta un poquito cómo fue que detectó aquella falta, cómo tomó la decisión de llegar hasta los estrados judiciales y cómo vive hoy este presente tras 12 años? Bueno, son muchas preguntas. Te resumo para el público que siempre se renueva Sí. cómo fue el tema. En ese momento yo era director ejecutivo de la ATER, la administradora tributaria, la máxima autoridad de recaudación. Detectamos que se estaba cometiendo un fraude en contra del Estado porque había empleados que con las claves en ejercicio de su función cargaban resoluciones truchas o inexistentes para borrar deudas tributarias de contribuyentes. Y a cambio de eso cobraban, evidentemente. Te borraban 100 pesos, te cobraban 10 o 20 o 30, lo que fuera. Bueno, claramente eso va en contra de la ley. Yo rápidamente hice la denuncia en los estrados judiciales, sin preguntarle a nadie. Esa era mi responsabilidad. Y a lo largo de estos 12 años intervinieron primero los fiscales, que investigaron, allanaron y procedieron, de acuerdo al Código Viejo, una jueza que dispuso los procesamientos, todos los acusados tuvieron su derecho a defensa, sus abogados apelaron, el Tribunal de Apelaciones rechazó todas las impugnaciones que se habían realizado y finalmente se termina el juicio oral y público que se hace el día 3 de agosto. Es decir, para que tengamos en claro, lo tributario era, se truchaba el pago de impuestos. Sí. Así que nosotros les cobramos los impuestos a los que habían truchado esa borratina general. O sea que pagaron el impuesto del capital, más los intereses y más las multas. Segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa hacia los empleados de la administradora que hacían eso. Se les hizo sumario y fueron exonerados de la administración. Sí. En la Fiscalía de Estado, por decreto del gobernador, apelaron y se ratificó en todas las instancias. Y después está la responsabilidad penal, que es la que va ahora al juicio oral y público. Entonces, la plata se recuperó, los empleados ya no están en la administradora y ahora queda la pena. De los 365 que yo denuncié en su momento, el Ministerio Público Fiscal, el doctor García, hablamos, me dice, mirá, este sería el juicio más grande de la historia de la provincia, no puedo meter 365 acusados en una sala con sus defensores y demás, porque no se puede operativamente. Entonces elevó el interés fiscal, hizo como una pirámide, dijo, los que fueron por montos chicos les dio la probation, el juicio abreviado, que paguen y hagan una pena de ejecución condicional con tareas comunitarias y demás, y así fue descartando 100, 50 más, 30 más, y ahora los que van a juicio oral y público, no sé en definitiva cuántos son, pero van a ser entre 20 y 30. O sea, los empleados y las empresas y contadores que asesoraban a las empresas que truchaban estos pagos. Eso comienza el 3 de agosto, así que el código establece que el juicio empieza en una gran sala donde va a estar los jueces, camaristas, los fiscales del Ministerio Público, estarán los acusados, los defensores, y el inicio del juicio es con el testimonio del denunciante, que soy yo. Así que iré a esa gran sala y responderé a las preguntas que seguramente tirarán de todos lados, pero el accionar mío de 2014 para acá fue revisado por fiscales, jueces, camaristas, y en todas las instancias se ratificó la legalidad de lo que yo había denunciado y la ilegalidad y la responsabilidad de todos estos que ahora van a ir a juicio. Hay una frase acuñada en los fueros que es que cuando la justicia es lenta no es justicia. Digo, ¿considera eso, Casareto? Eso sería una cosa que yo coincido con vos, así Sí. lisa y llanamente. Pero en contrario, yo te digo que hice lo que tenía que hacer, Sí. una denuncia. Ahora,
Yo he escuchado a algunos colegas tuyos que dicen, sí, bueno, pero la mayoría han optado por una probation y no van en cana. Bueno, yo nunca dije que fueran en cana, yo lo que dije es que paguen por su responsabilidad. Yo no soy abogado, no soy fiscal, no soy juez, para decir si una pena de 3 años condicional y con pago Está de bien una o está mal, multa claro. está bien o es poca. Digamos, yo no voy a pedir penas. Entonces, de la misma manera, en cuanto a los tiempos, Sí. si vos me decís, bueno, a estas personas, qué sé yo, metámosla en cana mañana, después de la denuncia, bueno, hay un sistema institucional, que no lo manejo yo tampoco, que es los tiempos, el derecho de defensa, bueno, todas las impugnaciones, las pericias, bueno, un montón de cosas, de trámites que se fueron dando en un contexto donde el Poder Judicial tampoco tiene mucha plata y, por ejemplo, esto se elevó a juicio en el año 2020, se hizo el pedido de parte de los fiscales y en 2021 la jueza lo elevó a juicio, o sea que está esperando la audiencia hace 5 años, pero en ese trámite de 5 años se fueron haciendo audiencias en los cuales 10 más entraron con la probation, 5 más, 3 más, si vos seguís Sí. la información periodística, vas a encontrar de que cada 2 o 3 meses había una audiencia en la cual todos terminaron reconociendo la falta, ¿no? O sea, esto fue así. Se separa la causa entonces en 2 o 3 tramos. La primera fue la denuncia, la segunda fue recuperar los fondos. Digo, ¿cuánto tiempo se demoró entre la denuncia y, digamos, el reconocimiento? Porque de alguna manera es reconocer públicamente que se falsearon datos públicos para obtener un beneficio pecuniario. Digo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuál fue la brecha? Y mira, eso lo denuncié yo, creo que fue por junio de 2014. Rápidamente algunos se presentaron y asesorados por sus abogados dijeron, anda, arregla el tema. Y bueno, y fueron a pedir planes de pago o fueron a cancelar su deuda con los accesorios correspondientes. O sea, yo terminé 1 año y medio después de eso, me fui de la TER, terminé mi mandato, que era de 4 años, y bueno, y ahí habíamos recuperado, por decirte un número, 80% del total. Y el resto estaba litigando, y bueno, y con el correr del tiempo, sus abogados los fueron convenciendo de que no les convenía llegar a esta instancia de juicio oral, sino que fueran a arreglar antes. Así que, bueno, yo veo con satisfacción que en definitiva la justicia en este caso demora, pero llega. Claro. Si vos, que sos periodista avesado, repasás en 2014 y 2015 algunos titulares, Sí. algunos de los imputados y algunos de sus abogados decían, no, bueno, esto está poco claro, acá hubo un hacker, accedieron a las cosas, investiguenlo a Casareto, no sé qué, que el otro. Bueno, los fiscales, los jueces y los camaristas descartaron todas esas impugnaciones. Entonces, ahora está claro, pero en aquel momento fue un tema donde yo disparé una denuncia muy importante y de vuelta, vos que tenés experiencia y conocimiento, ¿cuándo viste un funcionario que denuncie un delito en el ejercicio de su función correspondiente a su periodo de gobierno? Sí. ¿Entendés? Porque los de ahora te dicen los que estuvieron antes, los que estuvieron antes, los Sí, que sí, estuvieron sí, antes. sí. Ahora, que alguien vaya y te diga, vaya a la justicia y diga, en este momento está ocurriendo esto. ¿Está? Y yo lo pude acreditar de que eso había ocurrido a lo largo de 10 años para atrás, en el cual los empleados que tenían las claves mal utilizaban las claves de esta manera. Si querés te cuento cómo era el procedimiento. Sí, sí, claro. Bueno, administrativamente existe en el Código Fiscal de que si vos sos proveedor del Estado y el Estado no te paga, o no tiene plata, puedas compensar esas acreencias. Sí. Por ejemplo, sos proveedor de ¿Sigue vigente eso? sí, entiendo que sí. Para el Hospital San Martín, y resulta que el hospital te dice no te pago, se atrasa la factura y te llega una intimación a tu casa que pagues los impuestos. Entonces, bueno, vos decís, loco, ¿cómo me estás viendo cómo hacemos esto? Entonces, el procedimiento no era en la TER, era en el Ministerio de Economía, en el cual vos te presentás y decís, a mí me deben esto y yo debo esto. 100 pesos, se cancela. Entonces se emite una resolución del Ministerio de Economía y eso llegaba a la TER. Y había un empleado que recibía la resolución y cargaba con su clave eso, que era algo que correspondía hacer. Claro. Después empezaron a hacer cosas truchas, ¿no? O resolución inexistente. Entonces le borraban a plata de hoy 10 millones, 20 millones, 50 o 100 millones de pesos a una empresa diciendo compensación, resolución 624. Y bueno, y esa resolución no existía. Entonces,
Lo que ocurrió, que destapó el problema, fue que una empresa de insumos agropecuarios de Victoria se presenta en la receptoría de Victoria, de ATER, y le dice al empleado, a ver, ¿qué estoy debiendo? Y ponele vos que diga 30 millones de pesos. Ah, bueno, se fue, ¿no? Cada la semana siguiente dice, a ver, tírame el libre de deuda. Deuda cero. Dice, ¿qué? ¿Pagaste? ¿Tenés el ticket del banco? No, yo hice una compensación. ¿Cómo compensación? Entonces era como que él fuera proveedor del Estado. Sí. Y en realidad había una red de esos empleados con algunos profesionales que los asesoraban que buscaban clientes para esta operatoria trucha en Paraná, en Concordia, en Colón, en San Salvador, en Victoria. Y bueno, y entonces habían llegado ahí, habían pagado y alguien le había borrado la deuda. Entonces, ese empleado le pregunta al director de Interior de mi gestión, le dice, ¿hay una resolución con este tema? No, le dice, viene y me pregunta a mí, que era el director ejecutivo, a los 5 minutos. Sí, claro. Y entonces le digo, no, yo no he visto ninguna resolución. Pero bueno, fíjate ahí, en donde se carga el despacho, a ver que te den la resolución. Van y dicen, no existe la resolución. ¿Cómo no existe? Bueno, entonces, digo, hagamos algo claro, llamo al responsable y digo, dame todas las resoluciones cargadas y la carpeta con todas las resoluciones que vinieron del ministerio. Y bueno, entonces faltaban, era una actividad que se venía haciendo. Y entonces llamo a los empleados y dice, no, lo que pasa es que venía la jefa de despacho con un papelito y me decía, carga esto y la resolución viene de camino y ya después te la doy. Y no aparecía nunca. Entonces los empleados reconocen que cargaban sin la resolución y la jefa de despacho la llamamos a una reunión con todos los directores y le dijimos, ¿qué pasa con esto? No, dice, esto es algo mío, los empleados no tienen nada que ver. ¿Cómo algo tuyo? Sí, pues vienen órdenes de arriba. ¿De arriba de quién? Si yo soy la máxima autoridad acá. No, bueno, yo no voy a decir nada, pero asumo toda la responsabilidad. Pero bueno, entonces ahí es donde empecé el proceso. Digo, bueno, retírate de acá, no venga más, empecé el sumario, la suspendimos a la principal responsable y junto con ella a los demás, y bueno, hasta que después salió el sumario. O sea, sí. Pero todo eso fue público, digo, sí. O sea, no hay cosa... Sí, pasó mucho tiempo, pasaron 12 años, ¿no? Y como vos decís, ¿no? La audiencia se renueva permanentemente y la verdad que a mí me llama mucho la atención que no se haya hablado demasiado del tema. Digo, más allá de las primeras instancias, porque además, es la política enfrentando al denominado, entre comillas, círculo rojo, porque no estamos hablando de un vuelto. Es así, o sea, vamos a ser claros. Esto existía por fuera de la política. Entonces, tal vez a vos o al periodismo siempre le resulta atractivo a ver qué ministro está involucrado, de qué gobierno o qué gobernador. No, acá no había ninguno del sector político. Sí. Eran los empleados, ninguno había entrado en mi gestión, o sea, eran todos gente que tenía 10, 20, carrera, 30 años de carrera. Sí. Y algunos hasta concursando cargos. Y que a lo largo, de su trabajo habían accedido a una función donde le habían asignado una clave. Entonces, esto era algo que iba por fuera. Yo fui, ponerle hoy que me enteré del tema, al día siguiente me presenté con todo lo que eran los 2 años anteriores, ¿no? Que era mi responsabilidad a la justicia. Sí. Y 2 o 3 días después me presenté con los 4 años anteriores. Y 2 o 3 días después me presenté con los 4 años anteriores. En ese momento fueron, recuerdo, el diputado Monge del radicalismo, y se presentó también, fue la diputada Bargaña del socialismo, diciendo que se investigue, ¿no? Yo tenía un consejo asesor, me recuerdo algunos de los que estaban en ese momento, Rosario Romero o Enrique Cresto y demás, dijeron, sí, lleguemos hasta las últimas consecuencias y así lo hicimos. Entonces lo presentamos al otro día. Entonces por ahí alguno me dice, ¿le preguntaste al gobernador? Ni le pregunté. Yo hago lo que tengo que hacer. Sí, la responsabilidad del funcionario público, eso que muchos soslayan. Sí. Por supuesto. Entonces, yo, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Y ojo, te lo digo yo que he trabajado con Busti, con Moine, con Uribarri, con Bordet, ¿tá? Sí. Hoy no tengo funciones, pero la he tenido. Y siempre cuando hay discusiones a lo largo de los gobiernos, digo, mira, esto podemos de esta manera, esto no se puede, esto no.
Y bueno, y justamente en lo que yo he detectado como problema, aparecen este tipo de cosas. ¿Cómo vive un dirigente político como Marcelo Casareto lo que pasa con algunos dirigentes del peronismo, puntualmente de Eduardo Cuéllar? Para citar un fallo reciente. Mira, viste, yo creo que todos representamos una esperanza de la gente. Por eso yo te decía, cuando vos sacás 300.000 votos, no son tuyos. Es mucha gente que confía, entonces vos tenés que ser consecuente. Yo hoy no tengo cargo, pero sigo siendo consecuente con la gente que me ha acompañado a lo largo del tiempo. Ahora, cuando eso se desvirtúa por una cuestión personal, yo no coincido. Y te digo porque lo hemos discutido puntualmente. En Sí. el caso de Cuader, nosotros habíamos llegado en un contexto que era Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández vicepresidenta, Sergio Massa presidente de la Cámara, Bordel gobernador. Y él empezó que no coincidía con Alberto, no coincidía con Cristina, no coincidía con Massa, no coincidía con Bordel. Y bueno, y terminó rompiendo el bloque y terminó votando las leyes de Milei. Sí. ¿Está? Y bueno, y también nos hacemos cargo de que era nuestro, pero durante todo el inicio del gobierno de Milei votó las leyes con Milei. Y recuerdo cuando Frigerio, gobernador, decía los 3 senadores de Entre Ríos están votando las leyes de Milei, por ejemplo, la ley bases. Sí. Y después que ocurrió eso, fue el hecho de que empezó a viajar a Paraguay y lo encontraron con ese tema. Entonces, la verdad no sé cómo fue, pero evidentemente ayer fue condenado. Eso es algo que nos pega a todos. Nos pega a nosotros porque era nuestro partido, pero también le pega a Frigerio que levantaba cuando él votaba las leyes de Milei, ¿no? Entonces, me parece que nadie puede tirar esa piedra, ¿no? Y a Milei por carácter transitivo, digo. Por supuesto, si eso era público y notorio, de la influencia de Santiago Caputo en el Congreso, ofreciendo favores, canjes. Había comentarios de que le habían ofrecido o renovar su senaduría con el gobierno, o ir de embajador al Uruguay en representación del gobierno, o la CTM de Salto Grande. De hecho, yo recuerdo cuando se produjo el recambio, Frigerio designó a Daneri, su cuñado, la CTM Salto Grande, que es el sueldo más alto, gana $30.000 por mes. Y bueno, y Cuader nombró también su representante. Bueno, Sí, Juan Carlos Chagas. bueno, eso fue un canje de favores entre Milei, Frigerio y Cuader. Entonces, de lo anterior nos hacemos cargo nosotros, de eso que se hagan cargo ellos. Porque la lapicera que firmó, la ley decía que Frigerio los proponía y que la designación la hacía Milei. ¿Por qué volver a la política? Digo, recién decías que estaba fuera de la política, que nunca dejaste, digamos, Fuera de los andar en la cargos, política. que no Fuera de los significa cargos. estar fuera de la política. Digamos, o sea, ¿Y yo por qué el interés de Sie- volver a un siempre cargo? estoy. Es decir, lo que pasa que voy a un dicho futbolístico que decía el flaco Menotti a los delanteros que quedaban fuera de juego. Decía, para poder entrar a buscar el gol hay que saber salir. Sí. Entonces yo siempre he salido. Es decir, yo nunca repetí un cargo. Yo terminé mi función y me fui de cada lugar. ¿Tá? Y bueno, y nunca me presentaría de candidato a algo que ya estuve. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa ponerme a consideración como candidato a gobernador porque escucho muchos trabajadores jubilados que me dicen, Marcelo, tenemos que tener una voz fuerte. Más allá de las consideraciones que vos hagas, cuando vos escuchás quién es la oposición al gobierno de Frigerio, la gente a quién identifica hoy. A Guillermo Michel en el Congreso de la Nación y a mí acá. Y después hay otra gente que hace oposición, pero no tiene la relevancia, el peso mediático, el poder de impacto que tenemos nosotros, digamos. ¿Qué va a hacer? Entonces, si la gente quiere más Milei y más Frigerio, los va a reelegir y no nos va a elegir a nosotros. Ahora, si la gente en un momento ve que las consecuencias del ajuste son muy duras y dice, bueno, quiero una alternativa, ¿qué va a buscar? Va a buscar algo que nítidamente esté en contra de eso. Cuando estábamos nosotros, la gente lo buscó a Milei. Ahora están ellos. La gente que va a buscar algo medio parecido a ellos, que le haya votado la mitad de las leyes o que haya coincidido en todos los actos. No, va a buscar algo que nítidamente esté enfrente. Dicho esto, te digo que yo estoy en política y no quiero cargos. Por lo tanto, yo me presento de posible candidato a gobernador. Si al cabo de 6 meses, un año, mis compañeros me dicen, vos representás a la mayoría, vamos por todo, vamos por todo.
Y si mis compañeros me dicen, mirá Marcelo, es mejor este o esta, yo no voy de nada. Pero no quiero ser diputado provincial, ni nacional, ni ministro, no quiero nada, ¿entendés? O sea, yo lo que quiero es representar una posición política. Y después, bueno, que esa gente que hoy está luchando tenga voz. Yo recorro la provincia, voy a Gualeguaychú y me encuentro con lo de Unión BAT, 100 despedidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Y hablo cara a cara con esa gente. Voy a Uruguay, me encuentro con la gente de Tres Arroyos, 900 personas despedidas. Yo voy a Concordia, me encuentro con 100 empleados municipales despedidos. Eso está pasando hoy. Yo recorro acá la peatonal de Paraná, hay 100 locales cerrados. Hay trabajadores que perdieron su empleo, hay comerciantes que tuvieron que cerrar. ¿Por qué se habla tan poco de Paraná? Porque pasó Aberturas Valentinús, pasó la metalúrgica Mengui, están los locales cerrados en la peatonal. ¿Por qué se habla tan poco de la pérdida de empleo en Paraná? Bueno, algunos hablan poco, yo hablo siempre, digamos, en todos lados. Por supuesto que soy atacado fuertemente por todo el aparato de comunicación del gobierno, por Frigerio, Troncoso, Colelo, Nettemann. Yo los enfrento porque ellos canalizan su poder de fuego, sobre todo en los medios de Buenos Aires, con agencias de Buenos Aires. Hoy publiqué una campaña de 200 millones de pesos que canalizaron a través del turismo para medios de Buenos Aires, para Clarín, La Nación, Infobae, La Derecha Diario y demás. La semana pasada, no sé, 200 y pico de millones a través de algunas agencias, por ejemplo, Espeleta, que es Fernández Espedale, que es el secretario de Frigerio cuando era ministro del Interior, ahora tiene una consultora y se lleva toda la publicidad para Buenos Aires por ahí y le cobra 30-40% de comisión a cada uno de los medios donde va la publicidad. Yo todas estas cosas las digo. Ahora, por supuesto que le estoy pateando el hormiguero. Entonces, el gobierno está acostumbrado a ofrecerle un cargo a uno y bajarlo. A, qué sé yo, negociar con otro que está intendente y darle unas obras para bajarlo. A otro amenazarlo con causas judiciales y bajarlo. Bueno, y a mí no me pueden apretar con nada. Es decir, no me pueden comprar, no me pueden sobornar, no me pueden arreglar, no me pueden callar. Ahora, eso es lo que me da representatividad de miles. O sea, yo recorro el territorio entero, hoy voy a Feliciano y de la misma manera te puedo decir en redes sociales, tengo 65.000 seguidores directos y cada mes tengo 3-4 millones de vistas. ¿Entendés? O sea, todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque la gente necesita una voz de oposición. Ya para ser salamero del gobierno, ya hay un montón. Entonces, lo que necesita es alguien que se plante y diga las cosas que hay que decir. La última pregunta, ya te robé 10 minutos más de lo pautado, pero la última pregunta está vinculada con la administración Frigerio. Digo, ¿te llamó mucho la atención la incorporación de Lucía Barisco? Bueno, es lo que te estaba diciendo recién. O sea, hay dirigentes peronistas, radicales, vecinalistas que por un cargo cambian sus ideas o cambian sus convicciones. Y yo creo que eso no debe ser así. Entonces, para poner en contexto, Lucía Barisco hizo personalmente responsable a Rogelio Frigerio de la causa que terminó con Sergio Barisco preso. Exacto. Por narcotráfico. Y ahora, unos años después, acepta un cargo y es funcionaria designada por Barisco, junto con designada por Frigerio, junto con un ex dirigente peronista también, que fue candidato y funcionario, y que ahora está en el cargo, un ex intendente peronista de Concordia, que igual, o un ex intendente de Uruguay, que lo mismo, o un ex diputado nacional que renunció su banca para asumir un cargo en la CTM, como fue el caso de Galimberti. Hay muchas defecciones, donde, bueno, yo lo he denominado de una manera, que es una agrupación nueva que se ha creado, que en general la maneja el ministro Manuel Troncoso, que es la agrupación Queremos Seguir Cobrando. Es decir, es la agrupación de que hay gente que ha estado en cargo en gobiernos peronistas, radicales, y que no le toca estar, y bueno, y por un cargo resignan todas sus convicciones. Por supuesto, es una cuestión personal de cada uno. Yo creo que cada uno de los que se fue se lleva el cepillo de diente y poca cosa más. Porque si vos le das un cargo a alguien que fue intendente de Concordia o de Uruguay, ese tipo necesita dar respuesta a su gente, de 3.000, 5.000 personas, 10.000 que lo votaron. Ahora sí dice, ¿qué hay, muchachos? No, un cargo para mí y para ustedes nada. Y entonces se va solo, o sea, vos podés generar esa sonrisa de Troncoso que se muestra al lado de un dirigente diciendo, ¿viste el último que me compré? ¿Viste? Pero es una sonrisa cínica, porque en definitiva yo nunca vi
de que dijera, está este dirigente con 100 o 200 o 300 personas atrás. Ahora sí, prometo, es la última. Me estoy juntando mucho con dirigentes políticos, me he vuelto mentiroso también. Pero esta de verdad es la última. Fuiste ministro de Economía en la década del 90. ¿Qué paralelismo hay con esta realidad y este contexto actual? No, cada contexto es diferente, ¿no? Sí, yo estuve ministro hace 30 años atrás, o sea, más o menos, 29 años. Bueno, hoy hay una realidad que hay que partir de lo internacional, la realidad del mundo y la posición internacional que la Argentina tiene, que es Milei presidente alineado con Trump y con el apoyo de los bancos y los organismos internacionales. Viste que el año pasado, cuando el gobierno tuvo una zozobra entre septiembre y octubre, apareció Estados Unidos directamente, apareció todo el sector financiero, pusieron los dólares para que el gobierno llegara a las elecciones y obtuviera un resultado razonable. Igual, Milei había llegado con el 56% y el año pasado sacó el 40%, o sea que cayó 16 puntos. Sí. Ganó, porque nosotros también caímos unos votos. Lo nuestro es más lógico porque estamos en la oposición, pero él perdió votos. Y bueno, creo que hoy ese ajuste llega a Entre Ríos, Frigerio, que plantea una política en principio propia, termina alineado a los designios de Milei. O sea, él responde a Javier Milei, a Karina Milei, respondía a Dorni, ahora responde a Santilli, y bueno, y lo que va a hacer es lo que le digan de Buenos Aires, porque Frigerio con plata propia no puede pagar ni los sueldos. Vos viste que a fin de año necesitó un anticipo de 220.000 millones de pesos que le desembolsaron en enero, con eso pagó los sueldos de diciembre y el aguinaldo. Y ahora que tenía que pagar el aguinaldo, que se paga hoy, le tuvieron que dar 150.000 millones de pesos más dentro de un decreto global de 400.000 millones. Entonces, si él no genera ni siquiera para los sueldos magros, que aumentan por debajo de la inflación y que van poniendo el poder adquisitivo, y tampoco ha iniciado ni una obra, yo hoy publiqué en la ejecución del presupuesto a mayo, en 5 meses, se había ejecutado el 15% de lo que planteó en el presupuesto. O sea, es la menor cantidad de obras públicas en la historia. Entonces, por supuesto que tiene un operativo mediático y de redes que se saca una foto al lado de una aplanadora, al lado de una topadora, al lado de una máquina, y se saca una foto, está bien, pero una obra es más que eso. Una obra tiene que planificarse, comenzar, desarrollarse, terminar, inaugurarse y que la utilicen los entrerrianos. Eso no ha ocurrido. Este gobierno lleva más de 2 años y medio ya y no tiene una sola obra propia para mostrar en ningún rincón de Entre Ríos. Hace un bacheo en alguna ruta, revoca una pared, cambia una chapa a una escuela, a un centro de salud, y yo veo que el gobernador va a 2 centros de salud y dice, cambié 2 chapas de los techos, y resulta que hay 68 hospitales en Entre Ríos. Si en 2 años y medio fue a 2 centros de salud, evidentemente más bien poco, ¿no? Y cada vez que va anuncia cosas que nunca se concretan. Promete mucho, ejecuta poco y cuando cae de vuelta dice, sí, ahora lo vamos a dinamizar y con eso va tirando en un contexto de blindaje mediático y de redes sociales que se paga con esta plata que recién te decía. Bueno, rumbo a Feliciano. ¿Eyectan a dirigentes hoy del peronismo? No, yo creo que el tema de expulsar o no expulsar, mi posición política es en contra. De la expulsión. De las expulsiones en general. Sí. Porque cuando vos estás en la oposición, siempre vas a encontrar algunos que defeccionan. Entonces, hay que dejarlo. El que defecciona, la gente lo excluye, lo margina. No hay que sancionarlo como en la escuela. Por eso yo decía, no ponerse en la puerta con una tarjeta roja de expulsión o amarilla de suspensión, cuando yo te nombré un montón de gente ya que no ha sido expulsado todavía y son funcionarios del gobierno. Sí. Otros son legisladores que están votando cosas, otros son dirigentes que fueron por otros partidos. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de ser inteligentes y saber que el gobierno no tiene capacidad de construir, pero sí tiene capacidad de romper. Entonces, fíjate vos el año pasado acá, el gobierno sacó 52% con sus candidatos y nosotros sacamos la oposición 48%. Pero te digo la oposición y te tenía que decir las oposiciones, porque fuimos divididos en 6 listas. Sí. Entonces, claro, hubo 4 listas con dirigentes peronistas,
una la oficial, que es la que yo apoyé, por supuesto, y dos de la izquierda. Y entonces, bueno, el gobierno puso plata, puso medio para inflar, aunque sea 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, que saque a alguien para hacer un daño a la oposición unificada. Entonces, si yo voy a Feliciano hoy y vamos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Se fractura el peronismo? ¿Que perdemos una tajada? Festejan acá Frigerio, Troncoso y Colelo, tiran cohetes, digamos, más que con el partido de Argentina. Y si pasa lo mismo federal o pasa lo mismo en otro lado, tenemos que ser más inteligentes nosotros para, bueno, a los dirigentes que veamos que van defeccionando, a futuro no tendrán ningún protagonismo, ¿no? Tendrán que ir al costado y atrás. Bueno, ¿y Rossi? Igual, lo mismo. Rossi ya ha planteado su candidatura a la gobernación con un lema un tanto extraño, ¿no? Siendo condenado por la justicia entrerriana y condena ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice ser el que va a terminar con la corruptela y la corrupción de la política entrerriana. Yo por eso te digo, mi planteo es en contra de las sanciones. Yo puedo no coincidir en nada con tus ideas, sí, pero daría mi vida para que puedas expresarlas. Eso lo dijo Voltaire hace varios cientos de años. Y eso lo aplico yo a la práctica. Entonces, si Rossi quiere decir o hacer, que haga lo que quiera, digamos. O sea, por supuesto, yo no he coincidido con él ni no coincido en este momento. Pero no por eso yo me voy a poner a ver si Rossi es bueno, que es intendente y nos critica, y la mujer que es senadora es buena porque está dentro de nuestro bloque y vota mañana de acuerdo a lo que nosotros queremos. O sea, no tenemos que ser tan infantiles, digamos. Tenemos que entender de que vos cuando construís política, y estamos construyendo de acá hacia el año que viene, vos sabés a quiénes vas a convocar, a quiénes van a protagonizar, y el resto va quedando a un costado. O si alguno se quiere ir, que se vaya, pero que se vaya él por decisión propia. Entonces, los que se anotan en otros partidos, ellos están yendo. Entonces, si, no, pues a mí me echan. Nadie te echa, te fuiste solo, o sea, quédate ahí, no hay problema. Esa es mi posición. No ha sido la posición del Congreso, que decidió las sanciones, y yo de alguna manera, hasta en broma lo decía ayer, bueno, echamos una tanda en el otro Congreso, ahora hacemos otro Congreso el mes que viene, echamos otro poco, y en 3 meses hacemos otro más y echamos otro poco. Vamos a estar haciendo Congreso cada 3 meses para echar a algunos dirigentes. No me parece que sea muy inteligente en un marco de ajuste tan grande como sufren los trabajadores y los jubilados en Entre Ríos. Tenemos que estar discutiendo la reforma previsional y las consecuencias sobre el trabajador activo y el pasivo, y no tanto de la cuestión de la interna entre nosotros, que vos los conocés, yo los conozco. Pero acá en Paraná, que vos hablé de tal dirigente de Feliciano, de Federal, es muy poco relevante, ¿no? Casareto, por el tiempo, gracias. Gracias a usted. Buen viaje. Bueno, la pausa, un breve intervalo musical también, y seguimos haciendo Palabras Cruzadas.